para quienes no saben lo que es el MOI es la relación fago-bacteria. ¿Qué tantos fagos coloco por cada bacteria? Esta experiencia lo hemos logrado con un MOI de 1, es decir, una proporción de 1 a 1, un fago, una bacteria. Pues en nuestra experiencia, que lo pretendemos abordar en estas próximas semanas, pretendemos trabajarlo con un MOI de 100. Y yo estoy seguro, tengo la confianza, de que vamos a sacar adelante a estos animalitos, ¿no? Entonces eso es lo interesante de esta experiencia, de que si bien es cierto, no tenemos todavía la viabilidad de los animalitos, pero sin embargo la expectativa es bastante amplia a que cuando ensayemos con un MOI de 100. Ahora, este tipo de experiencia no la damos por concluida. Los fagos, para utilizarlo en fagoterapia, no es solamente aplicar los fagos, sino que hay que tener una debida caracterización de los fagos. Y esa caracterización tiene que pasar por la secuenciación. En estos momentos esos 5 candidatos fágicos están en proceso de secuenciación. Menos mal, como bien lo decía la profesora, tenemos problemas económicos, menos mal que en este caso ya tenemos coberturado la secuenciación de esos 5 fagos. Recordemos que los fagos son muy promiscuos y eso posibilita de que intercambien material genético muy fácilmente. Entonces sería un error de nuestra parte que quizás a futuro empleemos un cóctel sin conocer verdaderamente el genoma de esos fagos, porque esos genomas quizás puedan estar arrastrando también genes de resistencia o cualquier otro gen de virulencia por parte de Pseudomonas, ¿no? Entonces es un riesgo. Debe de concluir con la secuenciación, en todo caso, este tipo de estudios. Nuestro grupo de trabajo, consecuencia de estos estudios, nos ha posibilitado la participación en una serie de eventos nacionales e internacionales. Estuvimos en Buenos Aires, justamente con el profesor Tallero, estamos recordando justamente con Katia, ya de cuestión de 3 o 4 años atrás, ¿no? Luego hemos participado también en el Congreso de Biotecnología. Aquí tuvimos la satisfacción de que nuestra ponencia fue premiada. También hemos tenido ponencias en Ecuador, hemos participado en los encuentros científicos internacionales, tenemos una serie de tesis a nivel de pregrado, posgrado, tenemos encaminado también artículos, ahora mismo están encaminados 2 artículos como consecuencia de estos resultados, y nuestro grupo de trabajo está ampliando sus horizontes con respecto a esto. Mi laboratorio ahora mismo está abocado a seguir este mismo ejemplo con Pseudomonas, con las 6 bacterias escape. Las 6 bacterias escape son justamente esas bacterias que amenazan con constituirse, por no decir ya son, las más problemáticas en materia de resistencia. Luego también tenemos tesistas que están encaminados a elaborar un colutorio bucal en base a bacteriófagos. También tenemos a otro chico que está trabajando en materia de disminuir los biofilms utilizando bacteriófagos, con experiencias bastante sencillas, utilizando un espectrofotómetro nada más, ¿no? Y este mismo modelo, entonces, como repito, lo estamos siguiendo con cada una de estas bacterias que potencialmente son muy peligrosas. Planteaba el problema a la profesora del escalamiento. ¿Por qué? Porque el escalamiento es uno de los grandes retos para nosotros para llegar a producir de forma masiva los fagos. Es muy bonito obtenerlo bajo condiciones de laboratorio, pero si ya quisiéramos ya a futuro quizás comercializarlo o tener otra expectativa al respecto, obviamente nos vamos a topar con ese problema. Bueno, esto era un poquito lo que les quería comentar, lo que viene trabajando en mi laboratorio, y bueno, estoy sujeto a ustedes para cualquier tipo de interrogante. Muy bien, muchas gracias. Preguntas, por favor. ¿No preguntas? Doctor, yo tengo una pregunta. Ahí está proponiendo el momento de la multiplicidad de infección. ¿Han hecho ya ensayos de multiplicidad de infección hasta esos niveles? Porque
a veces cuando se mueve la multiplicidad de infección, cesa la infección, ¿no? Son bien particulares los fagos a veces. Sí, efectivamente, es cierto lo que usted dice. No hemos hecho todo ese tipo de experiencia. Tengo la experiencia de que van a salir resultados muy positivos. Quisimos empezar por algo muy básico, con un MOI de 1, pero en las experiencias, según la literatura, usualmente emplean pues MOI de 50, 80 o 100, ¿no? Entonces por eso es de que tengo una gran expectativa por obtener un resultado muy favorable. No sé, ¿hay alguna pregunta que surja? ¿Ah? Sí, me pareció interesante. Yo vi un artículo hace unos años que para infectarlo no utilizaban la vía intraperitoneal, sino la vía por aerosoles con ciprofloxacin. Por varias razones. Porque sí, me acuerdo que el profe también hizo una clase que para poder utilizar la fagoterapia el hospitalario era muy importante y todo lo demás. Entonces, ¿cómo se aborda esos detalles? Bien, muy amable, muy interesante la pregunta. A ver, tal como conocemos a los bacteriófagos, tal vez lo primero que se nos viene a la cabeza es utilizarlo de forma tópica nada más, ¿no? Pero sin embargo, hoy en día los bacteriófagos los podemos utilizar a través de cualquier vía, ¿no? En este caso nosotros optamos por la vía intraperitoneal. ¿Por qué? Porque inicialmente, como sabemos, por ejemplo, Pseudomonas es un oportunista presente mayormente en quemaduras, por ejemplo. Entonces pensamos quizás inducir lesiones, quemaduras en los ratoncitos. Pero la verdad nos dio cierta pena de tener que someterlo a tremendo dolor al ratón, porque era rasurarlos y con una placa metálica a una determinada temperatura inducir la quemadura en la piel. Era mucho más traumático, ¿no? Entonces optamos mejor que sea intraperitoneal. Ahora, en segundo lugar, la combinación fagos más antibióticos, ahí es un tema bastante amplio de discutir. Ahí viene justamente lo peligroso. Si aplicamos fagos como refuerzo de un antibiótico, puede ser, pero siempre y cuando tengamos la seguridad de que esos fagos no arrastren algún factor de virulencia, porque de lo contrario se da esa llamada conversión lisogénica. Imagínense un fago que va a actuar sobre un proceso infeccioso y la bacteria presenta genes de resistencia. El fago se va a multiplicar y le va a comenzar a pasar esa misma genes de resistencia a los demás fagos. ¿Me dejo entender? Entonces, en eso hay que tener bastante cuidado. Si vamos a emplearlo de forma combinada, quizás lo más recomendable es de que tengamos un pleno conocimiento del genoma de esos bacteriófagos que estamos empleando en terapia. Muy bien. Sí. Profesor, felicitarlo por su charla, muy interesante, pero en el caso de Pseudomonas, aparte de encontrarse siempre pacientes quemados, otro tipo de pacientes en los cuales es bastante frecuente son los pacientes con fibrosis quística, ¿no? Vías respiratorias